Amigos, y hoy nos hemos venido al Tianguis de las Torres. Creo que es evidente, ¿no? ¿Por qué le llaman el Tianguis de las Torres? Porque están aquí en las torres grandes de electricidad que recorren parte de este sector de Iztapalapa. Desde el centro de Ciudad de México estamos a unos 40 minutos aproximadamente y nos hemos venido aquí porque me han dicho que es un tianguis muy bueno para venir a encontrar tesoros. Vamos a ver qué tantas cosas venden en este tianguis y por qué se ha hecho tan famoso y tan viral, porque todo el mundo está viniendo a este lugar. ¡Vamos para allá! Miren, una de las particularidades que tiene este tianguis es que es enorme. Esta gente está desde las 4 de la mañana aquí vendiendo y ofreciendo sus productos. Y hay gente que viene estando todavía oscuro, ni siquiera es de día. Este tianguis tiene ropa, juguetes, accesorios, electrónicos, antigüedades, comida, tiene un montón de cosas. Bueno, miren, aquí tenemos revistas, pesas, zapatos, asientos de bicicleta. A mí lo que más me da curiosidad son cuando veo aparatos electrónicos. Miren esto, estos son pesos digitales. Esto es un Samsung, si no me equivoco, una plancha. Con cosas de chicas, aquí hay una plancha y un peine con eléctrico también. Miren, juegos de Xbox. O sea, esto fue alguien que seguramente botó las perdió llaves las llaves de su carro. Qué un curioso. niño para que jueguen. ¿Saben que prestarle las llaves del carro que sean especiales como para el niño no es ni mala idea? Miren, zapatos también nuevos van a poder conseguir. Repuestos de carros, las tapas de las gasolinas, las tapas de los radiadores de los carros, herramientas, gatos, baterías. Variadísimo esto. Hay televisores, neveras, licuadoras. Miren esto. Ver si están buenas es la parte difícil, que aquí es donde hay que tener cuidado porque no se sabe si funciona o no y tampoco tienes como para probarlo. Entonces vas como a tu riesgo de escoger muy bien el producto que te vas a llevar. Miren las Oster, que son las Oster buenas, 90 pesos. 90 pesos las licuadoras. Miren, tenemos controles de PlayStation, de Xbox, pantallas de estas portátiles. Miren, tenemos cámaras digitales, juguetes viejos. Ay, miren, este camión está muy bonito. Antes hacían los juguetes mejor. Miren eso, se le gasta el motorcito allá adentro. Ay, miren esto. Este es Mario Paint. Este nunca lo había visto. Ay, miren, este es el Super Mario Bros, pero el primerito. Y este es el que tú hacías cazando al pato, ¿saben? Y el perro, y tenía una pistolita y tú ibas disparándole. Ay, qué recuerdos. Una PlayStation 2, tienen varias. Y tienen la 1, que es la grande. Las computadoras de las pequeñitas que cuando salieron esto fue un boom. Tienen teléfonos, esos sí están todos quebrados. Sí, la gran mayoría están quebrados. Ahora, aquí el riesgo es saber si están buenos o no. ¿Qué precios tienes las Play? 150. Ay, pero es que mira, tiene hasta la Super Nintendo, la NES. Yo me he quedado sin cámara. Mi cámara, pues, en Arabia Saudita murió. Y hasta, miren, una Nikon pueden conseguir acá. Y videocámaras también. Miren, repuestos de carros, tapas de rines, mangueras, tapas de los motores, alternadores. Ay, miren, Vegeta. Tenemos un Vegeta. Al ver estos puestos que venden piezas para vehículos, me pregunto, ¿qué probabilidad realmente hay de que las personas la compren? Porque Prótesis dentales. hasta servicios de prótesis dentales. Increíble. Bueno, lo que les comentaba era que qué posibilidad hay que realmente cuando aquí se te daña una pieza tú la consigas aquí. Sí, o sea, tendrías que ponerte a inmiscuir buscar. más zapatos, más ropa. Lo que más veo es así ropa como tirada bastante. Lo que me sorprende son los precios. Hay precios muy baratos. Este tipo de puesticos son los que más interesantes porque tienen piecitas chiquitas. Entonces tienes que ver bien qué es lo que tienen. Puede haber una joya, exactamente. Miren, un Godzilla. Mi sobrino, ¿sabes qué haría? Mata a la hermana con esto que pegándoselo en la cabeza. Está muy pesado. Y hiciera. Ahorita hay que ver qué juguete se les regala porque todo se lo lanza la hermana y entre ellos se los lanzan. A ver, miren, juguetes. Aquí hay que ser un experto para ser un gran artista, no mentira. Mira esto, mira lo que hay aquí. Hasta Pastillas. una pastilla. Un telefonito. Me suena esto. Esto no es un iPhone. Así, esto es un iPhone. Sí, o es iPhone o es el de la música. El del un iPod. Sí, creo que es un iPod. Puede ser un iPod, sí. Que lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en este puesto hay tantas cosas que se ve que no la colocan puntualmente, que deben de agarrar así la lona y así se la llevan y así la abren y luego esparcen un poquito. Miren, aquí hay que venirse con gorra porque fíjense que el sol es, pues no hay ni un arbolito, lo que hay son las torres de electricidad, así que se tienen que venir protegidos con agua suficiente, eso sí. Hoy, cuando estamos viniendo al tianguis, es día martes. Ahorita son 1:20, normalmente yo creo que se quedan como hasta las 2, 3 de la tarde, pero están desde muy temprano. Y dicen que los sábados también son muy buenos para venir, pero no están todos los días. Mira Miren, qué bello, un Woody. Ay, hay que rescatar al Woody. El niñito se le comió la botita. Pero está miren cool, qué ¿eh? lindo, está hermoso. Está muy bonito, es verdad. Miren, una Xbox 360, laptops. Ay, miren esto, son películas de las viejas, de VHS. Miren, ¿quién no le encontró alguna vez las películas de VHS a los papás escondidas? ¿De qué? Escondidas. Ya la gente se determinará por qué estaban escondidas. Hola. Ay, miren, un Max Steel. Tenía tiempo que no veía uno de estos.
Hay muchos puestos con electrónicos. Miren como todo lo ponen justo uno al ladito del otro, como para que la gente tenga una visión amplia de todo lo que hay. Hay puestos que están bastante ordenados. Micrófonos, controles de televisor, teléfonos. Ahí hay una carcasa o unos AirPods. Parecen como el estuche, ¿no? Sí. Lentes. ¿Saben qué da rabia? Cuando pierdes los auriculares o pierdes la caja, porque o pierdes todo, pero eso perderlo por partes da como molestia. El que Sí. se lo consiguen no Bueno, es mejor nada. perder la cajita, creo. Bueno, sí los tiene al menos. Mira, tiene los auriculares. Aquí esto van a encontrar muchas cosas vintage, ¿eh? Aquí hemos pasado por todas las fases, cassette, CD. Ay, esto está impresionante. Para que los niños cuando son chiquitos no saben hacer esto, Lo agarran ahí. suelen hacer así. Miren, este no es uno de los malos de Spider-Man, creo que sí. Y aquí está Spider-Man y aquí está Roddy. Ay, mira un PCP. ¿Cuánto estará este PCP? 400 pesos el PCP, pero quién sabe si servirá. Es un candado como de los viejos. Candado de esos Marca Philips, debe ser bueno, ¿eh? Pero para saber cuál es la combinación y abrirlo, Ah, exacto, eso. está difícil. Mira, un cargador de Mac. Que esto suele ser costoso, porque tal vez esto no va con tu aparato. Por ejemplo, esto es viejísimo, pero esto es muy costoso y muchas veces se daña o a veces no sé. Miren, me gusta venir a estos lugares. Son de verdad de mis lugares favoritos para venir cuando estoy de viaje así por cualquier sitio, y cuando veo un mercadito son bastante interesantes porque uno ve cosas muy diferentes, sobre todo te traen recuerdos o simplemente aprendes un poquito de la cultura del país visitando estos sitios, porque por ejemplo estuvimos visitando uno en Ucrania y pues venden muchas cosas alusivas al comunismo, a toda esa época, y venden que si las medallas que le ponían a los soldados en esa época, los carteles, publicidades, eso en Ucrania pues es muy particular, ¿no? Miren estos carros, está bellísimo, está muy bien trabajado, está muy bonito este. 500 y 400 radiadores de auto, teles viejas, que yo no sé para qué servirán esas teles cuando están todas así tan destruidas. A lo mejor para sacarle partes y piezas de la parte de adentro, ¿verdad? Escáneres, impresoras, monitores de computadora. De repente, dependiendo del puestico donde te consigas, tienen alguna peculiaridad, alguna particularidad. Hay otros que tienen súper variado. Miren, este tiene desde lentes, relojes viejos, un Apple Watch. ¿En cuánto? 80. Es un Apple Watch, pero se ve que ha sufrido daños por el agua. Y aquí hay otro, ¿eh? Aunque este sí no sé si es verdadero, pero este creo que sí. Me acuerdo al reproductor que teníamos en mi casa, que tenía hasta tocadiscos aquí arriba, que era enorme, una cosa así, y tenía tocadiscos arriba de estos discos de acetato. Miren, estos juguetes me encantan porque son de lata, o sea, son bien hechos. Tenemos un trencito de lata ahí también, y tenemos unas tapas de Mercedes por allá. Es aquí que podemos conseguir una obra de arte que se va a revalorizar de aquí Bueno, a 10 muchas años. obras de arte Yo lo sé. se han conseguido así, que Por las eso. tenían así y de repente, ay, algún experto la vio y mira, millones de euros. Resulta que millones. Mira, este barco tuvo mejor vida en algún momento. Mira, una cafetera de estas de cápsula de Nestlé, pero tuvo mejor vida en algún momento. Vapers también pueden conseguir por aquí. Ay, miren los patines de 4 ruedas. Estos se usaban mucho. Sí, esto es como una mezcladora de audio. Miren, una máquina de escribir. ¿Quién escribió sus trabajos de la universidad y del colegio con estas máquinas? Yo vi a mis primas, no llegué a usarlos. Miren, otra Play. Yo jugué mucho con este tipo de Play. Pues está muy sucia. Miren, si encuentro algo con el que sienta el ki, a lo mejor lo compro y nos arriesgamos. Fíjense, aquella era la que salió después de esta. Esta era más robusta, pero ven, esta está toda mala. Miren esta cámara Kodak. Wow. Imagínense sacar fotos todavía con cámaras así. Para decorar, está súper bien, ¿eh? Aquí hay una área navideña. Ah, mira, ya se acerca la Navidad, por cierto, es verdad. Ah, miren, un aspirador de estos que hacen todo sola. Mira esa foto de una pareja casada. Sí, miren, hasta las fotos de la gente Yo creo las que se venden. divorciaron, porque de qué manera esta gente consigue esa foto. ¿Será No, que o me imagino que, bueno, será para que quiten la foto y usen el portarretrato. O de alguien que se divorció, como dice Angie. Qué cool está esto, mira. Dependiendo de cómo lo pongas, cambia. Ay, miren, está súper brutal, ¿eh? Te trae la trilogía y te viene en este empaque. Está súper cool, ¿eh? ¿Qué precio? 200. ¿Y el de Star Wars? Wow, miren esta. Es la saga completa de Star Wars. ¿Este en cuánto dijo? ¿En 7? Sí, 700. 700 pesos, pero mira, es Blu-ray y tiene todas las películas. Dos. Y está impecable, ¿eh? Wow, está súper cool ese. Eso está muy coleccionable. Hay cosas que me han interesado, pero el tema es el espacio, porque como tenemos poco espacio en la maleta, tenemos que ver bien lo que podemos comprar. Pero quiero comprar algo. Miren, si hay quien compre los medicamentos así, hay un montón de medicamentos aquí. Miren, otra PlayStation, de esas PlayStation ahí por todos lados. Llaveros de Superman, de Pokémon,
Miren, un disco de Britney. I Did It Again. Miren, de las cosas que les he mostrado, ¿qué les ha parecido curioso y que de lo que ya he visto, ustedes lo hubiesen comprado? ¿Con qué se hubiesen arriesgado? Yo creo que con el Apple Watch yo me hubiese arriesgado y con la PSP también a lo mejor me hubiese arriesgado. Y aquí se puede hacer de todo, las personas son bien voluntariosas y bien dispuestas. Por ejemplo, aquí hay un lugar que venden ropa y las chicas se estaban poniendo la ropa justo Encima. entonces está perfecto. Ah, mira, sí. Bueno, yo no sé si se pueden llegar a notar cuánto hemos caminado desde allá, desde aquellas torres que están al fondo. Todo esto y todavía nos falta un montón más. No le veo el fin todavía al tianguis y todavía hay muchísimo que ver. Miren, cascos de moto. Miren esta lámpara, esta linterna Jeep. En libros, Japón, viaje por su vida y su belleza. Se ve viejo el libro, ¿eh? Hay buenos libros, ¿eh? Por ejemplo, este puesto tiene todo lo que va a estar en excelente estado. Miren esta máquina de coser de las antiguas, panderetas, radiocontroles, guantes de boxeo, pero que ya dieron, bueno, lo que debían de dar. Miren, tenemos un iPod de esos pequeños. Mira este ajedrez, como para ir marcando los puntos, ¿eh? Ay, mira este BlackBerry, yo tuve este. Fue mi primer BlackBerry. Miren, tenemos un iPhone. ¿Qué precio? 1,5. Eso es 150, ok. No me termino de habituar que digan 1,5. 1,5 es 150 pesos. ¿Sabes lo que te perdiste? De los muchachos cargando una bolsa de ropa y el chamo le hacían así las piernas y yo le dije, mira, ¿cuánto hay ahí? Y me dijo 80 kilos, o sea, una bolsa 80. de ropa. Era grande, pero jamás pensé que la ropa pesase tanto. Wow. Y el chamo y tuvo que venir otro a ayudarlo porque estaba re pesado. Que miren, sí, miren cómo van cargando los camiones ya recogiendo los puestos. Qué trabajo tan tedioso este, ¿ah? O sea, porque a la semana vienen como 3 días. Creo que son los martes, sábados y domingos. O martes, viernes, sábado y domingo. Bueno, el chico me dijo que se llena más los jueves y los sábados. Jueves y sábados. Sí. Me imagino porque también traerán más cosas. Pero esto está full, Sí. o sea, todavía, o sea, no hemos recorrido ni el 10% del Del mercado. lugar. Y miren esta cámara, esta videocámara, aquella Canon enorme. Imagínense ustedes vloguear con una de esas. Miren, este juego era súper divertido. Adivina quién. Este es de los Simpsons, mira. En el colegio, quien llevara ese juego era el popular. Y miren, hasta placas de carro tienen por aquí. Es que a los carros que pierden las placas, sobre todo cuando llueve, alguien las consigue y pues las vende. Eso es un buen souvenir, ¿eh? Miren, también pueden comprar comidita por aquí. Hay comidita. Miren, aquí hay varias PSP, pero están muy dañadas. Esta no tiene batería. Esta tiene la batería pero no tiene la tapa y se ve como abierta. Aquí está rota. Esta sí tiene los botones por lo menos de arriba, pero le falta la batería. Y esta también le falta la batería. Ay, ese está bellísimo, ¿viste? Está bellísimo. Aquí tiene una firma, ¿será de alguien? Está muy bonito este balón, súper vintage, es de cuero, mira. ¿Qué precio? 150. El espacio está heavy. Sí, el espacio, pero me encantaría porque para adorno está súper brutal. Espectacular, ¿eh? Bueno, 80, va, me lo voy a comprar. Mire, no me dijo 80, pues. La verdad te dije 150. Yo creo que me entendiste mal. ¿Ah, sí? ¿150? Sí, pero así está bien. ¿Me lo dejas en 100 entonces? Sí. Sí, va. Sí. Va que va, pues. Sí. Va. Dale. Gracias. Gracias. Miren, yo no sé. Yo creo que el equivocado somos nosotros. Porque yo le pregunté a Angie, ¿cuánto fue que dijo? Angie dijo 80. Pero Angie tiene TDAH. Ah, Entonces seguro escuchó malísimo. Y yo qué pena le di al señor 100 y yo esperando un vuelto de 20. Hay que regatear. En estos sitios es mucho de regatear, ¿eh? O sea, la verdad es que es mucho de regatear. ahí no preguntamos el precio de otra cosa. Porque yo escuché No, fue solo 80. ese. Pero había otra persona que creo que había preguntado otros puede precios. ser, tal vez. A lo Sí, mejor te estaban confundiste otras por eso, personas, sí. Pero sí, o sea, en este tipo de lugares, o sea, y esto pasa en todos lados, tienen que regatear, esa es la idea. Es como parte de la experiencia de venir a estos sitios, el saber, bueno, ustedes negociar con la persona y regatear. Miren, pero ¿saben qué? No, vamos a darle sus 150 al señor porque, o sea, yo entendí malísimo, Angie peor. O sea, no quiero que el señor sienta que uno se Sí, quiso tratar no, de- yo le voy a llevar sus 50 pesitos. Mire, el error fue nuestro. Usted dijo 150. Sí. Es que yo no sé por qué me quedó en la mente como 80. O yo le pregunté a ella que si era 80 y ella me dijo 80. Yo le dije 80, pero yo creo que fue la persona anterior que le preguntó por algo aquí. Usted le dijo, deme 80. Ah, sí. Y uno de los muchachos tenía el balón en la mano, entonces debe ser que... Si es 150, es 150. Disculpe. Sí. Va. No, órale, pues. Va. Sí, gracias. Chao. No, yo me iba a quedar con mucho remordimiento de conciencia. Bien, pero nos llevamos una buena compra.
Qué cool, miren. Ay, Dios mío, yo viviese aquí, yo comprase eso. Sí, lo tuviésemos en la casa, pero guacamole. eso pesa un diablo. Y miren esto, cosas de latón, de plata. Miren, quiero conseguir una Game Boy. ¿Dónde podré conseguir una Game Boy? ¿Será que pregunto? Pero es solo la caja, ¿verdad? Solo la caja. Nunca pensé que la caja sea vendible. No tiene sentido de que tu teléfono tenga un número de serie y la caja otro. Miren, tiene otro balón, pero ese sí no es de cuero, ¿ven? Ese es de plástico. Miren, Titanic. Every time I moment I see you. ¿Saben que a ustedes les gusta que cante? Miren, lentes 3D para televisores que vienen con la tecnología en 3D. Miren, aquí hay un montón de controles de PlayStation, de Xbox, del Nintendo 64. Miren, muchos relojes, juegos de Xbox, de PlayStation 2. Ahí miren, si se quieren refrescar una frutica, pueden comprar, porque también venden frutas, venden productos ya empaquetados y venden cosas nuevas, medias, sobre todo de ropa. Miren, hidrojets, poco de licuadoras. Miren, un control de Atari. Miren, ahorita le pregunté a un par de chicos allí porque les dije, miren, estoy buscando una Game Boy. Y me dijo, oye, está difícil ya esta hora porque vinimos muy tarde. Habíamos escuchado que los martes eran buenos, pero los martes son buenos cuando vienes temprano. O sea, ellos me dijeron que allá a las 3 de la mañana se viene gente a vender. Y a esa hora es que está lo bueno, porque mucha de la gente que se queda hasta esta hora compra a otros que vienen a las 3 de la mañana, que venden lo chido, que venden lo bueno. Dice uno de los chicos es que si te llegas a eso de las 5 de la mañana, ya es buena hora para venir a conseguir cosas realmente buenas y a buenos precios. Los únicos días que no está el tianguis es los lunes y los miércoles. De resto, todos los días vienen y que los martes son el mejor día para venir, sobre todo tempranito en la mañana. Estoy buscando una Game Boy. Ahorita te la consigo en 5 minutos. Bueno, 50% ahorita te la traigo. El chico que me la consigue, pero que le tengo que dar 50 adelante. No lo sé, Rick. Miren, discos duros. Quién sabe si estarán, porque como son rígidos pueden estar malos. Miren, manuales de Lego. Miren, un 4. También van a poder encontrar instrumentos musicales. Cargadores por montones. Cables, ventiladores de computadora. Wow, miren este cementerio de teléfonos. O sea, están amontonados a tal punto que hacen una pequeña montañita. Miren esto. Y miren, esto me hace analizar y pensar cuánta basura hacemos y generamos en el planeta. Porque aquí, bueno, se está como que reutilizando muchas Y cosas, está ¿no? súper cool eso. O se le quiere dar un segundo uso, pero imagínense la cantidad de países donde esto no se hace. Bueno, aquí tenemos aparatos más grandes, impresoras, miren, un tocadiscos por allá Sony, fotocopiadoras, monitores. Miren aquellos Canon de allá, yo creo que aquellos son plotter, aquellos grandotes de allá. Vean esto, de la marca de la consola de videojuegos, está este tocacassettes, dice Atari, miren, es la misma marca, es para grabar, para reproducir. Bueno, y con respecto a la hora, yo les recomendaría llegar a más tardar, por si quieren tener la experiencia y no tienen tiempo en la mañana temprano, de llegar por lo menos a la 1 de la tarde, que todavía hay muchos puestos, porque ya son pasadas las 2 de la tarde y ya muchos están empezando a recoger. Miren, y no sabía que vendían hasta animalitos. Miren, tienen lagartijas, pollitos, paticos, tortugas, cangrejos, ranitas. Miren, mouse de Apple, de los que nos apuntaban durante la época oscura. Radiodespertadores, contadores de billetes, lámparas. Ay, miren, Pepe Grillo. Radios viejos que usaban nuestros abuelos. En mi vida yo he visto algo así, qué Ay, bonito sí, está. qué lindo, ¿no? Es para adornar los switch. Para encender y apagar. Hecho en Japón. Ay, que Sacha, alguien está vendiendo tu libro. El libro de Sacha Fitness. Oye, mira, una bicicleta completa. ¿En cuánto? Miren, 300 esta bicicleta. Está completa, mira, tiene su freno, su cadena, su caucho, su asiento. Gracias. Wow, miren este puesto que ya está recogiendo la ropa. Miren cómo la amontonan allí. Pero ¿cómo hace la gente para buscar ropa así? O sea, tienes que escudriñar bien allí. Miren allí. Miren, partes de vehículos, lámparas de techo. Miren, es que lo que no encuentren en este tianguis no existe. O sea, díganos algo, porque capaz uno no, O sea, uno no ha grabado todo. O sea, llama lo que a uno le llama la atención, porque capaz habrán cosas que a ti te llaman la atención. Entonces, dime algo en los comentarios y nosotros te vamos a decir si lo vimos o no. Si lo vimos o no, exactamente. Te vamos a responder ahí en los comentarios. Que por cierto, si les gustan este tipo de videos interesantes en este tipo de lugares muy diferentes en el mundo, tienes que suscribirte al canal. Denle ahí al botoncito, suscríbanse. Es un apoyo invaluable para nosotros poder seguir viniendo a este tipo de lugares en el mundo y ustedes disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares. Y es gratis. Y miren, una PlayStation 3 acabadita así, pero PlayStation al fin. Para las chimeneas
todo eso es para manipular como El carbón. madera caliente o Exacto. carbón. Entonces la palita como para recoger y sacar y el otro es como para agarrar piezas calientes. Es una buena idea si uno tiene en la casa de uno cosas que uno tal vez no te llaman tanto la atención. Por ejemplo, la película del Titanic ya a mí no me llama la atención. No sé si las personas pueden venir acá, pero está bueno sacar todo de la casa y venderlo. Uno hace un dinerito extra y otra persona aprovecha algo a un buen precio. Eso sí me da curiosidad saber si, por ejemplo, aquí ya cada quien tiene su lugar y O no- cualquiera puede venir, tipo, vengo yo, vivo aquí. Exacto, pero yo me imagino que ya debe estar muy sectorizado el sitio. Yo me imagino que ya, por ejemplo, este puesto está acostumbrado a estar aquí, este puesto está acostumbrado a estar aquí. O habrán tipo más días en el que, mira, ya aquí no se puede meter más nadie, los puestos son Es verdad. contados, uno tiene que pagar algo al Estado para uno tener un puesto. No sé Sí. cómo será, pero está cool toda la onda reciclar y aprovechar. No se encontró la Game Boy, pero nos llevamos un buen recuerdo, una buena compra. Creo que hicimos una buena compra. Me Sí. encantó el balón, la verdad, tiene mucho estilo. Súper viejo, no sé si se puedan conseguir así hoy día, pero esto está súper lindo para decorar. Y si es como dice el señor, y la valvulita me permite inflarlo hasta para jugar. Sí, yo creo que sí debe estar bueno. Con que la tripita dentro esté buena y no creo que esté mala. Lo intentaremos y lo limpiaremos y después se los mostraremos por Instagram. Eso te iba a decir, vamos a intentar Ajá. restaurarlo, a ver qué tanto A lo ver qué podemos tal queda. mejorar. Por lo menos limpiarlo. Pero bueno, si quieren saber el resultado, pues lo van a ver en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Y Angeliana acá. Amigos, yo espero que se hayan divertido, hayan disfrutado como nosotros el paseo por el Tianguis de las Torres. Y anímense, vengan porque la verdad es que está bastante entretenido. Se pueden conseguir muy buenas cosas si ustedes viven aquí en Ciudad de México o en México están de visita. Nosotros porque no tenemos mucho espacio y seguimos la ruta por otros países, pero se consiguen buenas cosas. Y además es seguro, estuvo bastante seguro, no nos sentimos para nada. Todo el mundo viene aquí a comprar, a vender, a estar en esa onda. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les Adiós. quiere.